Chicos, tengan ustedes muy buenos días a cada uno de ustedes esta mañana, en la cual nos podemos contactar cada uno en el curso de razonamiento verbal, este curso importante que semana tras semana estamos aprendiendo y en este nuevo inicio de semana, en la semana 1 para cada uno de ustedes. Espero de que a la medida que vamos aprendiendo los temas de razonamiento verbal, podamos a la vez entender la importancia que tiene el curso para la vida práctica. Cada uno de nosotros nos damos cuenta de que a pesar de la variedad de capacidades que tenemos, muchas veces no lo sabemos proyectar. Y la idea a través del curso es poder entender que ese proyecto que tiene las capacidades personales es importante explotar en el análisis, en la síntesis, en el relacionar, en el identificar, una serie de capacidades que el curso nos va a motivar y nos va a incitar siempre a entender la importancia del pensamiento ligado al lenguaje. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes, a todos aquellos que quieren contactarse a este canal también en el curso de razonamiento verbal. Pero no sin antes hacerles recordar, como siempre, los temas que vienen a continuación. Los valores. La solidaridad y la honestidad son los valores que estamos reflexionando. Dos temas importantes que van a retratar la vida de una persona. Y a todos aquellos que están siendo bienvenidos a esta hora, ¿cómo te está yendo en el valor de la solidaridad? ¿Cómo te está yendo en el valor de la honestidad? ¿Estamos aprendiendo a nosotros ayudar al resto, a ser cooperativo con el resto? ¿Estamos siendo honestos? ¿Estamos trabajando la honradez, la veracidad con nuestros actos y palabras? Si nosotros decimos ser personas que practican valores, tenemos que aprender a practicarlo no solamente con nuestras palabras, sino a través de nuestras acciones, ¿no es cierto? Y ahí tienes dos valores para que estas semanas puedas tú aplicarlo en tus relaciones familiares, amicales o en la zona, el distrito donde tú estás. La solidaridad y la honestidad, no olvides esto, ¿sí? Y como dije al inicio, para todos aquellos que están contactándose, este tema tiene mucha importancia porque, por lo general, la comprensión lectora, el armado del texto, depende mucho de lo que significa, básicamente, razonamiento verbal. Quiero que observes, a continuación, la siguiente imagen. En la parte superior puedes ver tú una imagen, ¿no es cierto? Que es básicamente un texto, ¿verdad? Es un texto corto, es un texto que tiene la característica de poder ser leído rápidamente. Ahora, quiero que por unos segundos, quizás un minuto, puedas leer bien ese texto. Quiero que lo leas, por favor. ¿Ok? Si lo hemos leído lo siguiente. Los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres, porque nosotros mismos nos las fabricamos. ¿No es cierto? Ahí tenemos un texto de 6 líneas, 2 párrafos. ¿De qué trata el texto? Esta es una pregunta. ¿De qué está tratando el texto en estos 2 párrafos? ¿Puedes tú captar la idea de qué puede estar tratando? Ok, está tratando sobre los seres humanos como heterótrofos, ¿no es cierto? De esto trata el texto. Ahora, ¿cómo podemos saberlo? ¿O cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos saberlo? Ok, porque ya al inicio del texto ya te está diciendo, está enunciando sobre los heterótrofos que son los seres humanos y luego está explicando un poquito más, está ahondando más el tema de los alimentos, de las sustancias, ¿verdad? Así nosotros vamos construyendo una idea, así nosotros estamos construyendo un tema. Cada vez que podamos nosotros entender cuál es el tema o de qué está tratando, tenemos que leer todo el texto, pero tenemos que ver cuál es la palabra que se está repitiendo y cuáles son las ideas que complementen a ese tema. Ahora, ¿cómo se llaman esas dos clases de ideas que construyen un texto? ¿Cómo se denominan?
Ah, bueno, y tú puedes leer también en la pantalla ahí, ¿no es cierto? Estamos hablando de ideas principales, como en el caso de los seres humanos que son heterótrofos, y las ideas secundarias que van a ampliar o especificar o detallar o ejemplificar la idea principal. Y de eso se trata la clase del día de hoy, chicos. ¿De qué forma nosotros a lo largo de nuestros años académicos hemos visto este tema? Pero queremos verlo detallando ciertas cosas importantes sobre el uso de la idea principal y la idea secundaria dentro de los textos. Ahora, hay que entender que idea principal y idea secundaria se trabaja en textos lingüísticos, no lingüísticos, textos literarios y no literarios. Así es que realce su importancia debido a que siempre se nos va a pedir cuál es la idea principal. Porque cuando un autor redacta un texto lingüístico, no lingüístico, literario, no literario, siempre tiene una idea. ¿Por dónde está yendo su texto? Y permíteme esta mañana compartirte entonces este tema. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es la idea principal? ¿Qué es la idea principal? Se dice que son ideas que expresan una información básica para el desarrollo del tema de que se trata. Es una idea de una información básica, ¿ok? Ahora, el propósito de la idea principal es descubrir el mensaje. Quiero que subrayes bien ahí. Es descubrir el mensaje que todo texto tiene o encierra para ser comprendida. Puede estar ubicada al inicio del texto o al final del texto, o puede estar inicio o final en ambos casos. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un poquito la definición de por dónde podemos ir con el tema de las ideas principales, ¿no es cierto? Descubrir el mensaje que el texto encierra para su comprensión. Y en base a eso podemos deducir si está al inicio o al final. Podemos decir también de que la palabra que se está repitiendo comúnmente en el texto, por ahí el autor quizás está yendo con su idea principal. Vamos con un caso, vamos con un pequeño texto, ¿ok? Quiero que lo leas nuevamente, quiero que lo interrelaciones bien, porque estamos tratando un tema textual, así que quiero que lo leas por favor, y luego vamos a deducir algunas cosas importantes. ¿Por dónde irá la lectura? ¿Ok? Es importante tomarnos unas pausas para poder leer, ¿ok? El texto dice así: las inesias son una forma de comportamiento locomotor en el que no existe orientación de los ejes del cuerpo en relación con el origen del estímulo. Los estímulos que requieren tales respuestas generalmente no pueden guiar directamente al animal hacia su origen del mismo modo en que puede hacerlo un rayo de luz. La humedad, la presión y la luz son ejemplos de tales estímulos. Hay dos tipos de cinesias, la ortocinesia y la sinocinesia. Ahora, te vamos a pedir que puedas subrayar la idea principal. Eso siempre pedimos porque la técnica de subrayado va a ayudar a poder ya dejar marcado la idea. Ahora, ¿de qué está hablando el texto? ¿Cuál es tal vez la sensación que nos da el texto cuando leemos algo así? Ok, estamos leyendo algo que tiene que ver con las cinesias, ¿no es cierto? Pero, especialmente, ¿qué cosa de las cinesias? Mira, podemos hablar de cinesias ahí, clase de cinesias, ¿verdad? Estamos hablando de las respuestas, de los estímulos, todo deriva a la cinesia, ¿no es cierto? Las cinesias son una forma de comportamiento locomotor, dice el texto. Entonces, por lo tanto, la idea principal va a anunciar el mensaje del texto, del autor, que es las cinesias como un comportamiento, obviamente, locomotor, un comportamiento del cuerpo que se origina a través de un estímulo. Y ahí está ejemplificando, está ampliando más. Ok, entonces la idea principal podemos encontrarlo al inicio del texto. Y así nosotros podemos detenernos un momento para seguir nosotros ahondando en este punto.
Ok, entonces ahí hemos visto lo que es la idea principal, el mensaje, la información básica de que todo texto tiene. Ahora, ¿qué es la idea secundaria? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de ideas secundarias? ¿Qué es lo que quiere transmitir las ideas secundarias? Ahora, son ideas que expresan detalles o aspectos derivados del tema principal, ¿ok? Ya se van a digregar en detalles particulares. A menudo, estas ideas sirven para ampliar, para demostrar, para ejemplificar una idea principal. Puede colocar ejemplos, puede demostrar ciertas cosas, ¿ok? Estas ideas nacen de la idea principal y no pueden ir solas. Nutren a la idea principal, esa es la palabra, nutren a la idea principal. Ahora, si volvemos nuevamente al tema de las cinesias, nos vamos a dar cuenta de que también tiene ideas secundarias, ¿no es cierto? El texto dice así, vamos a leerlo nuevamente. Las cinesias son una forma de comportamiento locomotor en el que no existe relación de los ejes del cuerpo en relación con el origen del estímulo. Un ejemplo de cinesias puede verse en el comportamiento del ciempiés Porcelló escaber, pequeño animal que vive bajo las piedras, tablas y hojarascas de las zonas húmedas. Pierde el agua de su cuerpo muy rápidamente, ya que permanece en un medio húmedo. Obviamente, la idea principal son las cinesias. Está hablando de cinesias, ¿ok? Pero, ¿cuál es la idea secundaria? ¿Por dónde podemos ir con la idea secundaria? ¿Qué hemos dicho con la característica de la idea secundaria? Ok, que trata de dar ejemplos, ¿no es cierto? Y ahí dice el texto, un ejemplo de cinesias. Ahí está la idea secundaria. Y está hablando ahí, obviamente, del ciempiés. Entonces, así nosotros vemos ya con naturalidad cuál es la idea secundaria que va a ayudarnos a poder entender este tema importante. ¿Ok, chicos? Entonces, idea principal, la información básica. La idea secundaria alimenta a la idea principal. Y esta mañana permíteme compartirte algunas actividades, que son dos textos en realidad, para poder hallar cuál es la idea principal y secundaria, ¿ok? Y a partir de esos modelos, tú ya puedes ir trabajando en cualquier texto que tu docente pida, cómo identificar ideas principales e ideas secundarias, porque ese es el propósito. En los siguientes textos vas a resaltar de amarillo la idea principal y de blanco la idea secundaria según el mensaje comunicativo. Obviamente yo tengo por las diapositivas, obviamente la imagen es blanco, pero tú puedes ahí guiarte de tu sección que es azul y rojo para que tú puedas subrayar, ¿ok? Muy bien, vamos con este texto. Es una necesidad imperiosa desterrar el consumo de drogas de la sociedad. Sin las drogas, habría una considerable disminución del número de muertos o piltrafas humanas por ellos causados. La sociedad se libraría a sí mismo de tantos robos y asaltos para la obtención de la mercadería. Además, terminaría el martirio de los familiares de los adictos, quienes acaban siendo las primeras víctimas de aquel flagelo. Debemos acabar con la drogadicción antes de que sea muy tarde para nuestro pueblo. ¿De qué está hablando el texto? A ver, quiero que nos detengamos un momento y quiero que me digas de qué está hablando el texto. ¿Ok? De las drogas. Tú me dices, pero eso está hablando de las drogas. ¿Dónde vemos ese concepto de drogas? Ya al inicio ya está hablando sobre el destierro del consumo de drogas. Luego sigue hablando de las drogas. Por la mitad de la línea vuelve a hablar de droga, de adicción. Y termina con la drogadicción. Por lo tanto, la idea principal tiene que desembocar en la idea, obviamente, de drogadicción. Es una necesidad imperiosa de desterrar. ¿Pero qué aspecto de la drogadicción? ¿Qué es lo que el autor está hablando? ¿Qué aspecto de la drogadicción? De que hay que desterrarlo, ¿no es cierto? Al inicio dice que hay que desterrar, hay que acabar con el consumo de drogas.
Y se repite la idea al final, debemos acabar con la drogadicción. Entonces, cuando un autor quiere colocar la idea principal también al final, es para reforzar lo que dijo al inicio. Por lo tanto, ahí tenemos una idea inicial y una idea final, que es la erradicación del consumo de drogas. Luego ya el autor está hablando sobre las consecuencias que viene a ser las ideas secundarias. Entonces, así nosotros podemos entender un poquito por dónde va el tema y el asunto de las ideas principales y secundarias. Vamos con este último texto, si se podría decir, y quiero que tomes unos segundos para poder leerlo. ¿Ok? Vamos a leer una vez más el texto. El conocimiento pleno de la gramática de un lenguaje nos permite comunicarnos mejor de forma escrita. Para lograr tener un mejor manejo de la lingüística de un idioma, hay que necesariamente sentarse a estudiar los distintos aspectos que conforman dicho idioma. ¿De qué está hablando el texto? ¿O cuál es la palabra que quizás se está relacionando demasiado? Ok, está hablando de la gramática. El conocimiento pleno de la gramática viene a ser la idea principal que lo anuncia al inicio, ¿no es cierto? El conocimiento pleno de la gramática de un lenguaje nos permite comunicarnos, ahí está, mejor de forma escrita. Luego dice, para lograr tener un consejo, este es el consejo, para lograr tener un mejor manejo de esa gramática, ahí tenemos un consejo, por lo tanto el consejo no es la idea principal, sino la idea secundaria que va a ampliar un poquito más lo que concierne a la gramática. Entonces, chicos, así nosotros podemos construir nuestras ideas importantes en relación a los textos que te pueden presentar en el día a día. Nosotros estamos llenos de varios textos, ¿no es cierto? Estamos tratando de captar la idea. Yo entiendo que es muy difícil muchas veces, pero algunos tips para poder subrayar bien una idea principal. Número uno, tienes que darte cuenta cuál es la palabra que se repite comúnmente o los sinónimos de esa palabra. Número dos, tienes que ver que por lo general la idea principal va a enunciar una definición por lo general, ¿ok? Y a veces puede estar al inicio o al final. Entonces, date cuenta un poquito de esa orientación para que tú puedas entender por dónde va la idea principal. Y algunos tips para poder entender la idea secundaria. Bueno, si hay ejemplos, por ahí está la idea secundaria. Si hay consejos, como este caso, también ahí está la idea secundaria. Si hay cuadros estadísticos, testimonios o alguna explicación, por ahí está también la idea secundaria. Así que, chicos, esta mañana hemos tratado de poder entender un poquito sobre este tema y yo espero ya que los cursos que tú tienes, obviamente con los demás docentes, mis colegas, puedas tú ahora sí, cuando te piden idea principal, idea secundaria y subrayar, ahora estés en la condición de hacerlo. Vamos a dejarte ahora un texto, ¿ok? Vamos a dejarte un texto de lectura, donde yo te voy a pedir que puedas tú escribir dos ideas principales del texto que se desgloba, para así seguir profundizando en el tema de la idea principal e idea secundaria.